Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Titulares de inmediato. Vamos a revisar lo que ocurre en Colombia. Información aportada por las autoridades. Desempleo al tope. El indicador llegó a 19,8% durante abril pasado. Qatar, pese a las dificultades, logran soberanía alimentaria. Revisamos hoy esa situación a manera de aprendizaje también. Y en nuestro expediente económico en el día de hoy analizamos Argentina y su proceso de reestructuración de deuda. El organismo oficial DIGODANE en Colombia informó que el desempleo se disparó en abril 2020, consecuencia de los efectos del COVID-19 en la economía nacional. El aparato productivo del país permaneció cerrado durante este mes. DANE informó que el desempleo llegó a 19,8% abril pasado, lo que marca un aumento de 9,5% respecto al mismo mes del 2019, cuando se ubicó en 10,3%. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística también reveló que a nivel nacional la población ocupada en abril 2020 fue 16.500.000 personas y esto representa una disminución de 5,4 millones de personas en comparación con abril del año anterior. En el trimestre móvil, febrero-abril 2020, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron Neiva, 25,8%, Ibagué, 25,1% y Armenia, 24,1%. México inicia su reapertura económica luego de 2 meses de bloqueo por confinamiento. Este lunes fue cuando el presidente López Obrador indicó que comenzaron las actividades de producción relacionadas con la industria automotriz, minería, industria de la construcción. Dijo también que se debe avanzar hacia la nueva normalidad y que necesitan poco a poco devolver la producción, la actividad económica, social y cultural a la normalidad. En esa misma línea, el presidente dio inicio a las obras del Tren Maya, un proyecto insignia de su gobierno que espera convertir en un motor de reactivación económica. Estimó que con el arranque de esta obra de 5 tramos del tren se generarán tan solo este año 80.000 empleos que ayudarán a hacer frente a esta crisis derivada de la emergencia sanitaria. Esto lo necesita la economía nacional, el bienestar de nuestro pueblo. Necesitamos ir poco a poco normalizando las actividades productivas, sociales, económicas, culturales. Repito, con cuidado. Este año, en los 5 tramos que se van a iniciar, se calcula que se van a generar 80.000 empleos directos. Ecuador reanudó vuelos y redujo el toque de queda en medio de esta pandemia. El país durante esta época COVID-19 fue duramente afectado. Reanudó vuelos ayer, vuelos comerciales domésticos, prepara los internacionales a lo largo de la semana. Redujo de 15 a 11 horas el toque de queda, desescalando aún más el confinamiento. Ecuador es la 4ª nación con más fallecidos por coronavirus en la región, detrás de Brasil, México y Perú, según un conteo que hace una agencia de noticias que es AFP. La sala 4, la Secretaría de Salud, está listo para tomar las pruebas a los pasajeros que bajarán de la aeronave, porque debemos nosotros estar garantizando a la ciudad que quienes vienen de otros lugares podamos hacer una prueba y que pueda evitar. Para hacer el primer vuelo comercial hemos cumplido todas las medidas que tanto el aeropuerto, el país y nosotros nos hemos propuesto. Los pasajeros han estado muy dispuestos a ayudarnos. O sea, ya pasamos en una etapa de que obviamente el aislamiento era necesario, pero creo que ya era hora de que ya se reactive también la economía del país. Eso es lo que piensa justamente su gobierno neoliberal, el de Ecuador. Y miren cómo justamente allí aparecen voces ciudadanas replicando esto. La información que damos
justamente lo que hace es propiciar el pensamiento, cruzar puntos de opinión para ver en qué sitio estamos parados, de qué manera queremos avanzar hacia esa nueva normalidad, como la llaman los expertos. En Perú hay familias pobres que están comiendo en comedores populares en medio de esta crisis. No tienen cómo hacerlo de otra forma. Familias vulnerables en Lima reciben comida. Fíjense este espacio llamado de beneficencia después de perder los trabajos. Dependían de ese día a día para ganarse la vida y hoy ya no tienen esa fuente de ingreso. Con casi 80 días de confinamiento domiciliario por el coronavirus, miles de ciudadanos que antes sobrevivían con modestos trabajos informales están sin ingresos. Por ello, muchos debieron acudir a estos espacios de ollas comunes. Estas imágenes corresponden a una barriada Pamplona Alta, distrito San Juan de Miraflores. Allí han visto mujeres con mascarillas repartiendo comida, preparándola en la calle, cientos de raciones cada día para gente de todas las edades. Hemos preparado algunos testimonios también conscientes de que esto está pasando en nuestra patria grande. Que somos varios asentamientos que sufrimos día a día por esta pandemia, que ya no trabajamos y tampoco no se sabe si vamos a trabajar. Somos madres vulnerables, así como usted ve. Que nosotras acá nos sentimos bien preocupadas porque ahorita nosotras estamos sobreviviendo con la comida, porque solamente cocinamos lo que hay. Estamos llenando, como se dice en pocas palabras, la panza de los niños y de nosotras mismas. Pero lo que preocupa es que no nos estamos nutriendo. Y todo ahorita con la epidemia que hay, el virus a la gente que está, no está bien alimentada, le ataca, ya sean niños, ya sean adultos, jóvenes, quien sea, que está mal alimentado. Otro punto, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, calificó como exitosa la jornada de distribución de combustible que se dio en todo el país el día de ayer, 1 de junio. Se está aplicando en Venezuela un nuevo esquema de distribución y comercialización de combustible. Para este martes se hicieron mejoras para agilizar tiempos. Hay más de 1.300 gasolineras comercializando el insumo, tanto aquellas que ofrecen el producto a precio subsidiado como aquellas que lo ofrecen a valor internacional. Operan hoy hasta las 5 de la tarde, como lo van a hacer a lo largo de toda esta semana. También ayer recalcaba el ministro El Aissami que ninguna autoridad puede limitar el despacho de combustible más allá del cupo establecido por mes. Van apareciendo las precisiones, regularizando por allí, aportando algunos detalles que faltaban, pero hasta ahora esa es la evaluación que hace de los hechos y de la jornada la autoridad nacional. Ninguna autoridad, subrayo, queridos compatriotas, ninguna autoridad civil o militar puede limitar el despacho de combustible en las estaciones subsidiadas más allá del cupo establecido por mes. Es decir, si a usted le corresponde 120 litros, usted se surte de la cantidad de litros que usted desee. 40 por semana en ese caso. Por las presiones ilegales y criminales del gobierno de Estados Unidos, denuncia el canciller venezolano Jorge Arreaza, la empresa mexicana que recibía petróleo venezolano a cambio de alimentos e insumos humanitarios se declara en quiebra. Washington viola así los derechos humanos en Venezuela y la libertad de comercio. Cortito y al pie, el tuit subido a esa red social por el canciller venezolano. Cotizaciones hasta ahora. Indicador petróleo Brent, entrega agosto 2020, opera $39,36 el barril, tendencia al alza. Petróleo WTI, entrega julio 2020, opera a $36,27 el barril, tendencia al alza también. OPEP, jornada del 2 de junio 2020, registra un ascenso, cotiza en $33,68 el barril, luego de haber cotizado 29,01 en la jornada anterior. Algunas de las recetas que aplica Qatar para lograr, aún en medio de sus propios bloqueos y su propia coyuntura, soberanía alimentaria. Ya le contamos más. El gobierno
gobierno francés está anticipando una caída del 11% en el PIB, en el Producto Interno Bruto, este año. Una revisión de 3% más respecto a la estimación anterior que lo hacían. ¿Quién lo comunicó a la prensa? El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire. Por supuesto, ya hay reacciones entre el pueblo francés. La cifra de recesión del 8% fue tentativa, basada en el hecho de que la conmoción había sido muy brusca para nuestra economía, había estado prácticamente estancada durante varias semanas y que esto se reflejaría en la cifra de recesión del 2020. De hecho, la cifra que se presentará al Consejo de Finanzas Públicas es menos 11% para el crecimiento francés en 2020. En medio de la crisis económica que se avecina está ocurriendo otra situación, el despido de miles de trabajadores de distintos sectores. Uno de los conflictos más recientes tiene que ver con el fabricante de autos Renault, que anunció la semana pasada que despedirá a 15.000 trabajadores en todo el mundo, incluidos 4.600 que están laborando en Francia. Una de las plantas afectadas con este plan de recortes anunciado por la compañía es la de Maubeuge, situada al norte de Francia y que emplea a 2.100 personas y que ha quedado paralizada desde el viernes pasado, una fecha en la cual Renault hizo público su anuncio. En medio de lo que se viene, el gobierno busca mediar con los representantes del sindicato de Renault para determinar cuál será el futuro de los trabajadores, como si la palabra final la tuviesen justamente las autoridades sindicales. Lo que hay que ir de aquí es de lleno justamente a ese poder industrial. El gobierno francés avanza por estos días en un rescate vía préstamo de 5.000 millones de euros para respaldar a Renault, con lo cual salva economías y no personas. El Estado posee ya un 15% de este paquete accionario. El ministro de Finanzas ha dicho que la línea de crédito se acordará pronto y que ello no implica el salvataje de empleos. Hace 3 años, Qatar fue víctima de un bloqueo impuesto por sus vecinos árabes. Pese a las dificultades que este país ha tenido que sortear, la experiencia le sirvió de algo: transitar hacia la soberanía económica. Mientras otros países sufren la falta de insumos para paliar los estragos de la pandemia, en Qatar, una fábrica de material militar fue reconvertida en parte para producir respiradores para los enfermos de COVID-19. La experiencia del bloqueo por el que pasó Qatar hace 3 años lo hizo diversificar sus fuentes de importación de diversos productos, tanto alimentos como bienes de consumo. Por lo tanto, Qatar obtuvo socios estratégicos de los que puede depender para importar alimentos y bienes de consumo. El bloqueo contribuyó a que Qatar descubriera su propio potencial, hacer todo en casa. Su aislamiento de los principales agentes económicos del Golfo obligó a Qatar a asegurarse cierta autosuficiencia con la creación de reservas de alimentos y de granjas en un país muy dependiente de las importaciones. Hemos firmado casi 14 contratos para aumentar el stock estratégico en marzo y también en abril. Todos estos contratos tienen como objetivo aumentar el stock estratégico y, por lo tanto, lograr la seguridad alimentaria en relación con los bienes que no se puedan cultivar en Qatar. De acuerdo al Ministerio de Comercio, en paralelo, Qatar sigue reforzando su seguridad alimentaria y almacena 5 alimentos básicos en grandes almacenes para evitar que se vacíen los supermercados, como pasó al principio del bloqueo. Ya en diciembre pasado, Doha había declarado que aumentaría sus reservas en 6 meses para 22 productos esenciales para 3 millones de personas. Con respecto a las existencias que pertenecen a los ciudadanos, tenemos existencias de arroz suficientes para 8 meses, azúcar para 7 meses y petróleo para 3. Todavía hay planes para aumentar estas existencias de acuerdo con los objetivos y estrategias del Plan de Seguridad Alimentaria. Eso fue desarrollado antes de la crisis sanitaria. A pesar del bloqueo económico, la economía del Emirato ha resistido al virus más que la de sus rivales del Golfo. Incluso el Fondo Monetario Internacional prevé que el país será uno de los pocos del mundo que tendrá un excedente presupuestario en 2020. Bien dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Lo importante es saber crecerse en medio de las dificultades y Qatar demuestra que sí se puede. A la vuelta de la pausa analizamos reestructuración de la deuda argentina que está en pleno proceso. Vamos a evaluar los hechos.
Hoy martes 2 de junio se tenía previsto finalizar el plazo dado por el Gobierno Nacional a los bonistas para aceptar o no la propuesta de reestructuración de deuda que se había lanzado. La fecha límite ahora se corrió 10 días. Las negociaciones entre el gobierno argentino y los acreedores titulares de bonos emitidos bajo legislación extranjera por unos 66.000 millones de dólares se lanzaron formalmente a finales de abril pasado, cuando el gobierno dio a conocer su propuesta de adhesión al canje. El gobierno había dispuesto inicialmente la fecha hasta el 8 de mayo para el ingreso a la propuesta de canje por nuevos bonos nominados en dólares y euros y vencimientos en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047. Una propuesta rechazada por bonistas que contempla un plazo de gracia de 3 años y una reducción de 62% en intereses y de 5,4% en capital. El primer plazo de vigencia de esa propuesta fue prorrogado hasta el 22 de mayo, cuando venció también el límite para pagar intereses por 503 millones de dólares, que no fueron abonados. Por esa decisión, en el mercado financiero se activaron los seguros contra default, que consisten en contratos entre privados que se apuestan a favor y en contra de la cesación de pagos. Esto no implica en sí mismo un costo para el Estado Nacional. El siguiente plazo de expiración del canje se estableció que fuera este martes 2 de junio. Sin embargo, la continuidad en las negociaciones y el acercamiento de las posiciones derivó en una nueva postergación hasta el próximo viernes 12 de junio. Sobre la mesa hay una propuesta mejorada del gobierno argentino a su oferta original del 16 de abril, que fue rechazada por los acreedores, y también otra de 2 grupos de tenedores de bonos. De acuerdo a AFP, la revisión de la propuesta considera una reducción a 2 años del periodo de gracia, con los primeros pagos en 2022 y una mejora en el rendimiento de las colocaciones para los acreedores. A su vez, el grupo de titulares de bonos de canje de Argentina y el grupo AJ de titulares de bonos de Argentina, que representan poco más del 30% de las acreencias que Buenos Aires busca renegociar, publicaron la semana pasada una contraoferta que, según ellos, toma en cuenta los objetivos económicos y fiscales del gobierno argentino y los desafíos presentados por la pandemia de COVID-19. Pero hay que analizar las letras chiquitas de este tipo de propuestas, puesto que los acreedores siempre buscan sacar la mejor tajada de toda crisis. El pulso es duro y continúa, puesto que el gobierno de Argentina insiste que no aceptará una propuesta que ponga en peligro el futuro del país. En sus negociaciones hay que decir que Argentina recibió nuevamente un respaldo del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que consideró en un informe técnico que esta nueva propuesta a los bonistas sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda. Ha dicho, el organismo hegemónico existe solo un margen limitado para incrementar pagos a los acreedores privados y al mismo tiempo cumplir con los umbrales de deuda y servicio de la deuda estimados por el personal técnico del FMI. Advertencia que está en el último informe del organismo en torno con las apreciaciones del gobierno. En otras palabras, dicen, vamos a ver qué es lo que dicen. En otras palabras, vamos a reseñar justamente esta información aportada por Página 12, el fondo subrayó que la nueva propuesta mantiene la sostenibilidad, pero que se achicó la brecha para negociar, lo cual pone más presión a los acreedores internacionales para conciliar con la posición nacional. Al Fondo Monetario Internacional, gobernadores, intendentes, bancos nacionales, empresarios, industriales, gremios y organizaciones sociales se sumó a principios de mes que terminó en un escrito firmado por 135 académicos internacionales en apoyo a la propuesta de reestructuración de deuda argentina. Este escrito tiene la firma de prestigiosos economistas de la talla de Joseph Stiglitz, de Edmund Phelps, de Carmen Reinhardt, de Jeffrey Sachs, Dani Rodrik, Kenneth Rogoff, Ricardo Hausmann, Carlos Ominami y Tomás Piketty, entre otros.
Fíjense además, revisamos números. De inmediato aparece en pantalla 311.251 millones de dólares. ¿Qué es esto? La deuda que tiene Argentina. Equivale al 91,6% de su PIB. A creencias con bonistas privados, 121.979 millones de dólares. Implican el 35,9% del PIB. Y con organismos bilaterales y multilaterales, 72.679 millones. 21,4% del PIB. El país está en recesión desde 2018, con una inflación, 53,8% el año pasado, y con aumento de la pobreza y del desempleo. Por todo eso que pasa, ha dicho Alberto Fernández, presidente de Argentina, se necesita cuidar producción, mover el aparato de la economía real, echar abajo la bicicleta financiera. Gracias a todos, hasta luego.